¿Todos los caminos conducen a Dios? El pasado 3 de mayo, el magisterio religioso romano, en cabeza de su ícono religioso más representativo, frente a medios de comunicación europeos y latinoamericanos, propuso lo siguiente: la oración es un valor universal y por ello decreto que el 15 de mayo será el día del rezo universal, invitando a todos los creyentes de todas las religiones del mundo a que vengan delante de Dios Padre, el cual ama a todos sin distinción alguna de fe, credo, raza o condición, para que reflexionemos y oremos, ayunemos y hagamos obras de caridad para que esta pandemia del COVID-19 sea detenida. Estas fueron palabras de aquel ícono representativo del universalismo ecuménico. Cuando hablamos de universalismo, hablamos de la inferencia que hacemos a las afirmaciones del magisterio religioso romano en su confesión de fe, página 33, parágrafo 48 y 88, el cual manifiesta que todos los seres humanos son hijos de Dios, que Dios vino a salvar a todos los hombres y todos son salvos. En ese orden de ideas, queremos a través de este pequeño video proponerles dar respuesta a dos inquietudes que nos suscitan a la luz de estas afirmaciones anteriormente leídas de parte de este hombre representante de la religión universalista. La primera de ellas: ¿todos los caminos en verdad conducen a Dios? Y la segunda pregunta: ¿Dios escucha la oración de todos los hombres? Y vamos a responder. Les invito a que humildemente y despojándonos de toda pretensión podamos ir a la Biblia y observar con atención la respuesta a esta invitación, la cual hace este representante e ícono, y la cual el gobierno de Colombia, bajo una circular, decreta eh, en el 15 de mayo como el Día Interreligioso de la Reflexión y la Oración en Colombia. Pudimos ver cómo se unieron varios reconocidos representantes de todas las religiones del mundo, y en Colombia varios de ellos, entre muchos reconocidos en realidad, de megacongregaciones aquí en Bogotá y en Colombia en general. Por eso invito a que vayamos a la Biblia y respondamos, o mejor, encontremos respuesta a estas dos inquietudes. ¿Todos los caminos conducen a Dios? ¿Dios escucha la oración de todos los hombres? Y la respuesta a la primera pregunta, si todos los caminos conducen a Dios, la encontramos en Juan 14:6. Dice Juan capítulo 14, versículo 6 lo siguiente: Jesús les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. A la pregunta ¿todos los caminos conducen a Dios?, la respuesta es no. No todos los caminos conducen a Dios. De hecho, la Biblia es muy clara y nos manifiesta que solo hay un camino a Dios, y el camino se llama Jesucristo. En medio de este 15 de mayo, día de la interreligiosidad y la oración interreligiosa, podemos observar algo importante, y es que fuera de Cristo no hay camino al Padre. Fuera de Cristo no hay salvación, pues es Cristo el Mesías Salvador, el camino al Padre, el único camino al Padre. Y no podemos pretender que religiones que no tienen que ver con Cristo, inclusive aún que históricamente han perseguido a Cristo y al legado de la palabra de Dios, vengan y pretendan hoy venir en una conversación interreligiosa a acercarse al Padre. Juan capítulo 14, como lo hemos leído, verso 6, nos dice que solo hay un camino al Padre, y este es Jesucristo. No puede ser posible que personas de confesiones de fe o de credos o de mentalidades y pensamientos desligados de la Biblia y de Jesucristo puedan pretender venir delante del Padre. Cristo, quien no es un hombre cualquiera como el universalismo lo quiere vender, diciendo que es un hombre, que es humanista, que su mensaje es de amor a todo el mundo, de acción social y de reflexión. En realidad, Cristo, siendo hombre, pero al mismo tiempo siendo Dios, la manifestación de Dios encarnada, es Dios mismo uno con el Padre.
Y lo que Cristo escuchó del Padre, esto enseñó. En ese orden de ideas, no todos los caminos conducen a Dios y no hay de todo en la viña del Señor. Simplemente a el reino del Padre y al reino de Dios vendrán aquellos que por la gracia de Dios vienen en arrepentimiento y fe a Cristo. Y aquí nos conduce a la siguiente pregunta: ¿Dios escucha la oración de todos los hombres? Y la respuesta está en Juan capítulo 9, versículo 31. Dice: y sabemos que Dios no escucha a los pecadores. Repito, sabemos que Dios no oye a los pecadores. Si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a este sí escucha. Podemos ver aquí a través de Juan 9 cómo Dios no escucha a todos los hombres. Este día en el cual se invita a la reflexión espiritual o a la oración mundial desde toda conversación religiosa, hay un punto de partida, y es que Dios no escucha la oración de todas las personas, sino que Dios escucha, como lo dice la Escritura, a aquellos que somos temerosos de Dios. Dios no escucha a los que practican el pecado, no oye a los practicantes del pecado. Religiones que históricamente han perseguido a Cristo, y no solo a Cristo, sino que han perseguido a sus propios redil, a su propio rebaño, robándoles, mancillándoles, extrayendo sus recursos, imponiéndoles modelos económicos opresores, manipulando la intención de voto popular y político de las personas. Religiones que extraen y oprimen a sus pueblos al hambre, que alejan a la gente de la palabra de Dios con la misma Biblia en la mano, enseñándoles psicología, enseñándoles actitud positiva, enseñándoles otro tipo de evangelio, un falso evangelio de la prosperidad, personas que practican el pecado. Dios no escucha esta oración. Y puede que te sientas incómodo, nos sintamos incómodos, pero el verso 31 dice: sabemos que Dios no oye a los que practican el pecado. Ahora examinemos nuestro corazón. En un día en el cual se invita legalmente y de forma civil a través de los establecimientos y las instituciones gubernamentales a que vengamos a oración, Dios nos dice en su palabra: yo no escucho la oración de quien practica el pecado. Yo invito a que replanteemos este día como el día del arrepentimiento, más que el día de la oración, pues Dios no escucha la oración de quien practica el pecado. ¿Cómo están nuestras vidas? ¿Acaso Dios va a escuchar la oración, como dice su palabra, de aquel que practica el pecado, que se deleita con el modelo económico opresor del capitalismo, el amor al dinero, la desigualdad social? Basta ya de religiosidad. Basta ya de imponer desde la religión, desde movimientos religiosos, desde magisterios religiosos, dogmas que no son bíblicos. No hay otro camino al Padre, no lo hay. Yo invito amorosamente de parte del Señor Jesucristo en su palabra que vengamos al arrepentimiento. No son las religiones las que salvan, es Cristo el que salva. Y aquellos que se reúnen en conversación interreligiosa, yo no les digo, dice la palabra, solo hay un camino al Padre y se llama Jesucristo. Y número 2, Dios no responde la oración de todos los hombres, Dios responde a aquellos, y lo dice acá en la parte B del verso 31, que somos temerosos de Dios y hacemos su voluntad, y la voluntad de Dios se encuentra aquí, en su palabra, no en el razonamiento humano, no en una doctrina o en un dogma producto de la invención de un representante religioso que cree que venir a través de los medios a invitar a las personas a orar es suficiente. Yo invito de parte de la palabra del Señor al arrepentimiento antes que a la oración. No vengamos aquí, como lo pudimos ver el día de hoy, 15 de mayo, supuesto día de la oración, a personas gritando a Dios, decretando a Dios, ordenándole a Dios, como si Dios se debiera al hombre. El hombre no es el centro de un universo. Así la herencia de la modernidad pretenda y quiera y haya a la manera de sincretismo haya vendido al interior de la cristiandad esta gran mentira. Dios no le debe al hombre, Dios no es igual al hombre. Dios es uno, es absoluto, es total, es supremo, es inmutable, es soberano, es sobrenatural, está por encima de lo natural. Nosotros solos somos simplemente seres humanos que necesitamos arrepentirnos. El libro de Romanos nos habla y nos revela que Dios se ha irado, Dios está irado.
Y la ira de Dios se ha manifestado a todos los hombres por cuanto todos pecamos. Necesitamos venir en arrepentimiento y no pretender que vamos a hacer un día de oración como si nada haya pasado. Ha pasado todo y lo que ha sucedido es que la paga del pecado es muerte. Y esta es la condición de los seres humanos, muerte espiritual, mas Cristo es vida y vida en abundancia. No todos los caminos conducen a Dios. Vengamos en arrepentimiento a Cristo. Reconozcamos nuestros pecados, derramemos lágrimas, cambiemos de mentalidad, apartémonos del amor al dinero y del amor al mundo. Dejemos de vivir una falsa religión ligada a milagros, ligada a sanidades y ligada a el deseo terrenal antes que hacer la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre es que cada uno de nosotros nos arrepintamos y vengamos delante de Él y hagamos su voluntad. Ven a la palabra de Dios. Conozcamos la voluntad de Dios. Que este pase a ser para la Iglesia de Cristo el 15 de mayo, el día del arrepentimiento mundial. Pues no todos los caminos conducen a Dios. Solo Cristo conduce al Padre. Y no todos entrarán al cielo. Y Dios no escucha la oración de todos. Como lo dice su palabra, Dios no oye a los que practican el pecado, sino a los que hacen su voluntad. Solideo Gloria, solo Cristo.